Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir. Pero morir por una empresa a la que se ama me parece una buena forma de acabar. Así que no puedo lamentar la decisión de ascender en mi puesto de trabajo. Echaría de menos a mis compañeros. Echaría de menos a mi grupo formal. Echaría de menos a mi cariñoso, caprichoso y atolondrado supervisor y a su extraño olor corporal. Pero ellos se me han quedado pequeños, así que yo quiero ascender. Y eso será algo bueno, creo. En el estado de Washington, bajo un cielo casi siempre encapotado y lluvioso cuando tienes que hacer fotos para trabajos de AF, se encuentra un pequeño pueblo llamado Porks. Población, 3.120 habitantes. Aquí es donde trabajo, una mediana empresa en la cual me dedico a limpiar cámaras de fotos, y ahora estoy intentando conseguir el ascenso a comercial. ¿A qué hora tenías que llegar para hablar con el jefe? A las 5 en el Instituto Washington Bells. No quiero que te cambies de grupo formal. Quiero estar en el mismo que tú. Pero podemos seguir estando en el mismo grupo informal. ¿Grupo informal y qué es eso? Pues mientras que un grupo formal está formado conscientemente para hacer frente a los objetivos de la empresa y lo conformamos todos los del departamento de limpieza, el grupo informal se hace de manera natural entre los trabajadores, que tienen cosas en común, como somos tú y yo. Que a los dos nos gusta vestir con ropa interior femenina. Shh, pero no lo digas, que es un secreto. En la informal no solo se pueden formar por intereses compartidos, también hablar en zonas comunes, al tener horarios similares y si coinciden en el tiempo de descanso. Seguro que dices eso de los grupos informales para que me calle, seguro. Parece que Jacob nunca entendería que la organización de la empresa consiste en el diseño y mantenimiento de un sistema para definir las tareas a realizar, las personas que lo deben hacer, las relaciones que deben haber entre ellos y los procesos de control que permitan comprobar que los objetivos se han cumplido. Buenos días, soy Edward Cullen. Buenos días, me llamo Beda Swan, trabajo en el departamento de limpieza. Hablé contigo por teléfono el otro día para hablar sobre el puesto vacante que tienes como comercial. Así es, hay una vacante libre. Tendrás que esforzarte para conseguirlo. Vamos fuera, a respirar aire puro. ¿Por qué me has dicho que vengo aquí? Te quiero... ¿Me quieres? No, te quiero hablar de la estructura de las áreas funcionales de la empresa, lo que vienen a ser los departamentos.
el aprovisionamiento que obtienen los materiales y servicios del exterior, la producción donde se transforman las materias primas en productos o se ofrecen los servicios, el área comercial que define qué se ha de vender y a quién, dan a conocer los productos y facilitan su distribución. Eso del área comercial quiero ser yo. No me interrumpas, aún quedan más. El área de recursos humanos, que se toman decisiones sobre la selección, organización, gestión y control. El económico-financiero muestra estadísticas e informes en el ámbito de las finanzas. Los servicios generales se encargan del mantenimiento, limpieza, correo y mensajería. La atención al público. ¡Basta! Una más, Vela. Una más. Dirección y control, donde establecemos los objetivos de la empresa y aplicamos de la manera más conveniente los factores productivos. Sé lo que eres. Dilo. Más fuerte. Dilo. Un director vampiro. ¿Tienes miedo? No, me parece sexy. Ahora se llevan mucho los vampiros. ¿Dónde me llevas? Arriba, tienes que ver mi aspecto a la luz del sol. Oh, eres hermoso. Esto es lo que soy. ¿Una luciérnaga? No, ¿Una drag queen? no. Soy un vampiro. Pero si los vampiros no brillan. Yo sí. De lo que iba. Yo te puedo convertir en comercial. Tu olor es como una droga para mí. ¿Mi olor? ¿Qué huelo? Trabajadora con potencia. ¡Ay! Es lo más bonito que me han dicho en la vida. ¿Dónde me lleva? ¿Sabes lo que es un organigrama? ¿Es algo de vampiritos? Ay, madre. No. Es una cosa de la empresa. Es la representación gráfica de las diversas áreas de la empresa y de sus funciones, de los niveles de autoridad y de los canales de transmisión de información. ¡Qué listo eres! Mira. Ahí puedes ver el organigrama. Allí, allí. Ahora sí que tengo miedo. Y así el león se enamoró de la abeja. Qué oveja más estúpida. Sí. Hay que ver qué bien se están portando los chicos de recursos humanos, que no sé si lo sabes, pero ellos son los encargados de la planificación, la organización, la gestión y el control de las personas que están al servicio de la empresa. Pues sí, porque su objetivo es motivar a los trabajadores para que mejoremos y llevar a cabo los trámites de gestión del personal. Sí, por eso mismo han hecho cosas como crear la liga de béisbol entre empresas, pues para que la gente esté más motivada y demás, y haya un clima muy agradable. Eso, por ejemplo, el sábado que viene tenemos un partido. ¿Estás bien? Estás sangrando. Eres hermoso. Creo que te has dado un buen golpe.
Dime más características de los recursos humanos. Liderazgo. Es importante que alguien lidere y motive a sus integrantes. Follow the leader, 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 follow the leader, síguelo. ¿Y qué más? Pues es importante que motive a los trabajadores satisfaciendo sus necesidades, tanto económicamente como social. Y la comunicación para transmitir cualquier tipo de información y su comprensión, como con tablones de anuncio. Sí, así nos enteramos nosotros de la liga de béisbol, por el tablón de anuncios. Veo que estás bastante bien. Sí. Vamos. Por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Pero es muy importante que tengan en cuenta los acuerdos entre empresa y trabajadores, que se crean en los convenios colectivos, el contrato de trabajo y el salario. Cállate ya y siéntate un poquito. ¿Qué tal te fue con el director de la empresa? ¿Al final te van a coger como comercial? No lo entenderías, Jacob. Para una empresa resulta esencial el proceso de captación y formación del personal. Así pueden garantizar que éste tiene cualificación requerida para hacer su trabajo. Él sabe que yo soy buena. ¿Te gusta? No digas tonterías. No me lo puedo creer. Soy tu mejor amigo. Consigo que te den ese trabajo y decides irte con él en vez de conmigo. No estoy con él. No, vamos. Vamos. Mira, si es Edward. Hola, Bella. Hola. ¿Cómo estás por el accidente? Me hizo un poco de daño, pero estoy bien. No deberías juntarte con malas compañías. ¿Lo dices por Jacob? Si es un cachorrillo muy hermoso. Sobre todo. Vamos, te estoy esperando, vamos. Nos vamos a ver las caras tú y yo, algún día de estos, algún día. ¡Cara hermosa! 1002. Hola. 1003. Aléjate de mí, soy un monstruo. No quiero, ¿qué pasa? No te lo puedo decir. Y dile a tu novio vampirito ese que se vaya preparando. ¡No! Nano, yo te quiero. Pero si me haces elegir, elegiré a Edward. Que tu pelo es una castaña. Coge la copla. Hay que estar al quite. Ven, te convertiré en comercial. Si te casas conmigo. ¡Cásate! ¡Cásate! ¡Más fuerte! ¡Cásate! Joder, qué susto. No sabía, vale. Gusta vestir con ropa interior femenina. Pero no lo digas, que es un secreto. Grabando. Pero podemos... Mira, es Edward. Grabando.
Pues los chicos de recursos humanos se están petando, pero los chicos de recursos humanos se están petando fenomenal. ¿Están qué? Estás sangrando. Mi ojo. Creo que te has dado un buen golpe. Estás sangrando. Espera. Estás sangrando. Eres hermoso. No. Esto es lo que soy. Una luciérnaga. Soy un vampiro. Pero pero si los vampiros no brillan. Tía, no te... Es que me sueltan muy... No. Me parece sexy. Una más, Vela. Una más. Una más. Es que no puedo. Es como... Público. Basta. Se ha metido todo el Te quiero. ¿Me quieres? No, espérate, que me ha salido demasiado expresivo. Te quiero hablar de las estructuras. ¿Te pego o no tengo? Guay. Guay, pero no tengo ¿no? Que se me va para el lado. Me estoy grabando, ¿eh? Tú también. Mira, que se te no sé. Eso debería comer que soy yo. No me interrumpas, aún quedan más. Es que